Sofonías 3:17 dice así. Gloria a Dios. ¿Se anima a brindarle un grito de júbilo a Jesús? ¡Aleluya! Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. ¿Cómo dice? Regocija que llora, su ayuda no demora. Él abraza rechazado, lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta el honor del pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta el honor del pueblo que busca conocer al Señor. Levanten sus manos y díganle así. Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en él. ¡Aleluya! Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Hacemos palmas para Jesús, a ver, que se escuche. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Dios es alegre. Dios es alegre. Cantemos con gozo. Cantemos con gozo. Dios es alegre. Dios es alegre. Grito de júbilo que se escuche. Dios es alegre. Dios es alegre. Cantemos con gozo. Cantemos con gozo. Dios es alegre. Dios es alegre. A ver ese grito de júbilo. Aleluya. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Gloria a Dios. Nos gozamos en ti, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Puede levantar sus manos al cielo y decirle: Jesús, te amo. Todo es contigo.
¿Cuántos lo creen en esta mañana? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, bendito Jesús. Gracias te damos por tu hermosa presencia en esta mañana, que solamente por tu poder estamos en este lugar, Señor. Una vez más queremos entregar nuestros corazones, bendito Dios. Una vez más estamos dispuestos a recibir, Señor, a ser instrumento en tus manos, bendito Jesús, para que puedas depositar en nosotros este valioso tesoro que es tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Hoy día hemos venido quizás sin fuerza, hemos venido, Señor, cansados de situaciones que hemos tenido que atravesar, pero una vez más decimos, confiamos en este Dios que todo lo hace posible. Así que a ti, Señor, y solamente a ti sea toda la gloria, toda la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Y en ese aplauso le decimos al Señor, gracias por tu cuidado, por tu fidelidad y por sus bondades. Amén. Puede tomar asiento aquellos hermanos que hemos estado en reverencia delante del Señor. ¿Cuántos consideran que a veces uno dice, bueno, yo no me siento digno de estar en la presencia del Señor, no sé qué el Señor ha visto en mi vida para que yo pueda disfrutar de este tiempo tan especial? Pero ¿cuántos somos agradecidos? ¿Cuántos hemos venido en esta mañana a decir, Señor, yo tengo muchas cosas y muchas razones y motivos para agradecerte? El hecho de que esté con vida, el hecho de que pueda trabajar, el hecho de que pueda gozar de la familia, de la salud. ¿Cuántas cosas maravillosas el Señor ha hecho con nuestra vida que solo lo hace el Señor, ¿no? A veces uno se pone a pensar cuántas cosas solo hace el Señor, así que le damos gracias a nuestro Dios por este tiempo tan especial. Pero quiero ser preciso en esta mañana para compartir la palabra del Señor que el Señor ha puesto en mi corazón y me ha dado la oportunidad de poderla compartir con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo? Amén. Y decimos, yo soy parte de este pueblo del Señor, parte de este pueblo que bendice el nombre del Señor. Pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de nuestra responsabilidad que también tenemos dentro del Señor, de esta comunidad de fe. Es decirle al Señor, yo, Señor, vengo a este lugar sabiendo que tengo un compromiso con el Señor. No solamente vengo a recibir, no solamente vengo a cantar unas alabanzas, no solamente vengo como espectador en esta mañana, sino que yo vengo a recibir lo que el Señor quiere para mi vida. Entonces, a su vez también entiendo que hay una responsabilidad que el Señor determina de cada uno de nosotros. Por eso quiero que vayamos rápidamente a la palabra del Señor, porque en breves minutos vamos a estar compartiendo la cena del Señor, la cual nos ponemos a cuentas con el Señor, la cual nosotros comenzamos a decir, Señor, en este tiempo yo quiero estar en esa correcta comunión con el Señor, porque a eso hemos venido, a eso hemos decidido en nuestra voluntad acercarnos hasta la casa del Señor. En el culto anterior también algunos hermanos dijeron, yo necesito del Señor, y vinieron al culto anterior. Algunos están preparándose para el de la tarde y otros están conectados a través de las redes y de la radio, pero es una voluntad nuestra de decirle al Señor, yo lo quiero hacer, yo lo necesito. Y aunque haya muchos motivos en nuestras vidas para agradecerle a Dios, tengo algo que ofrecerle a Dios. Algo tengo que ser desafiado en esta mañana. Y sabe que quiero hablarle de 3 diferentes paces. Y uno dice, ¿qué son paces? 3 paces. En realidad hay una sola, pero el tema de hoy día, de esta mañana, se llama armonía y paz. ¿A cuánto les gusta estar en paz? ¿No? Hace unos días atrás hablaba de mi hermano Samuel, que siempre utilizaba la frase, déjame vivir la vida en paz. No sé si alguien pudo escuchar esa palabra que me tocó compartir, y hablaba respecto a esto. Éramos chicos y él siempre decía esa frase, déjame vivir la vida en paz, necesito estar tranquilo. Y a todos nos gusta tener una vida en paz. A veces uno piensa y dice, bueno, los caminos del Señor deberían ser todos en paz. Pero a veces tenemos una distorsionada la definición de la paz, o distorsionado en lo que los beneficios y cómo funciona la armonía en nuestra vida. Sobre todo, ha sido una de las cosas que se ha puesto a prueba durante la pandemia. ¿Alguien ha puesto a prueba la paciencia, la paz, la armonía en la pandemia? ¿No? Las familias que son numerosas, las casas donde son muchos hermanos, donde quizás en algunos casos, algunos matrimonios, compartía el pastor en el servicio anterior, nuestro pastor Esteban hablaba de esos matrimonios que antes de la pandemia estaban todo el día en la calle haciendo sus quehaceres y se reencontraban en un momento preciso
en la casa. Pero de repente nos encontramos con la pandemia, donde había que estar todo el día en la casa, ¿no? Y uno oraba al Señor. El pastor dijo que eran las mujeres, pero podría haber sido cualquiera de las dos partes, ¿no? O hasta los hijos también podrían haber estado orando. Por favor, que se abra todo para que nos liberemos, porque esto se va a armar un lío acá dentro de la casa. No sé si a alguien más le ha pasado de que el Señor nos puso a prueba nuestra paz y nuestra armonía en la casa en plena pandemia. A mí sí. Y me mandaron para Mendoza, pero me traje a mi señor igual. Dijo, no, yo no te aguanto más, andate para Mendoza, pero se vinieron conmigo también. Así que no había forma de escapar de esta realidad. Ahora, mencionaba al principio de que considero y tengo distintos conceptos en cuanto a la paz. Hay una paz que es momentánea. ¿Vio? Esa tranquilidad que uno disfruta en los días de vacaciones. Benditos sean y bienaventurados los que pueden irse de vacaciones y se van esos días a relajarse, y uno los ve. Hace poco nos agarraron en un lugar a ofrecernos una página y un recinto para tomarnos vacaciones con mi esposa. Nosotros nos mirábamos y prestamos toda la atención a vida por haber, sabiendo en nuestro interior que nunca íbamos a ir a tales lugares. Pero esta persona los ofrecía, no, tenemos playas, si les gustan las montañas, tenemos las montañas, y nosotros interesados como, puede ser, nos gustaría, y nos mirábamos como diciendo, mi esposa se miraba como diciendo, no le sigas la corriente, no le sigas gastando el valioso tiempo a esta mujer, que no vamos a ir a ningún lado. Pero bienaventurados y dichosos los que pueden hacerlo y tomarse unos días y decir, necesito una paz y me voy al medio del campo, me voy al medio de la nada, me voy a Dubái. ¿Dónde están los que se van a Dubái? Bueno, acá no, debe ser que están en otro servicio. Pero uno dice, bienaventurado ese momento de relajación, decía alguno por allí, donde yo puedo salir de mi rutina, desconectarme y encuentro la paz. Inclusive algunos son momentáneos, como por ejemplo los momentos que venimos cansados, atareados de las tareas del día, cansados de un montón de cosas, y de repente llegamos a la casa, ¿no? Y sentimos ese olor a comida. A mí me da paz. ¿Qué quiere que le diga? A mí me vuelve como el alma al cuerpo cuando siento el olor a la comida. Unas milanesas y mi esposa, espectacular. Te devuelve la paz en ese momento. Es como que algo sucede dentro nuestro que uno dice, ay, maravilloso. Venís cansado de cuentas que tenés que pagar, del chat de las mamis que te piden un montón de cosas, de impuestos que tenés que pagar, de tareas que todavía no has logrado terminar, trabajos que no has concluido, pero uno se sienta a comer y le da deleite. Termina de comer y allí están las facturas mirando como diciendo, ¿cuándo me vas a atender? Sobre la mesa, ¿no? O pegadas en la ladera. Dice, terminaste de comer, ahora atendeme. Entonces es una paz momentánea. Es una paz que en las vacaciones uno puede relajarse, pero tarde o temprano vas a tener que volver a tu rutina. Y es una paz momentánea. Después está la paz ficticia, que son esos que saludan al sol. Yo lo he visto algunos en los parques al aire libre saludándonos, haciendo unas cosas medias raras, saludando al universo, y hay una hermana que se ríe, no vaya a ser que la encontremos saludando al sol y te dice, encontrate con vos mismo, y te ponen una música alrededor, unos aromas también para que puedas entrar en el momento y encuentres tu paz interior, y encuentres y te conectes con la realidad. Una de las mejores personas que fomenta esto es Ivana Nadal, por si alguien la quiere seguir. La persona que vive de la vida y se goza de la luz del sol y del aire y no tiene problemas en nada. Ahora por ahí la escucho hablar y digo, pero ¿cómo sé que no tenga problemas de nada? Le preguntan por así, ¿de qué vivís? De la luz, de la armonía, de la alegría. ¿Pero de qué comés? De la luz, de la armonía, de la alegría. Y es una paz que en cierto punto es ficticia. Es una paz que uno trata de buscarla. Y uno hace un esfuerzo por encontrar ese equilibrio, como te dicen, buscar ese equilibrio y abrir los ojos, sigue el marido, sigue la esposa, siguen los hijos, siguen las deudas. Y por más que encuentres y andes con los ojos cerrados todo el día para buscar ese equilibrio, es ficticio. La única paz verdadera la encontramos en el Señor. Y es la única paz. Pero ¿sabe qué? Mencionando, y quiero que me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 3. En una oportunidad, el pastor nos compartió, ya lo he dicho en otros momentos, pero recuerdo mucho de que, porque el pastor Esteban, desde que soy muy niño, ella era pastor. Entonces yo he escuchado muchas prédicas del pastor. En una oportunidad nos habló y dio una ilustración de quién se subiría a un avión donde te empiezan a decir todo lo que va a suceder en ese viaje.
y te empiezan a decir de los momentos difíciles que va a tener que pasar esa tripulación, de las cosas, de los movimientos, de los momentos, de las horas cansadas que vas a tener que pasar en ese avión, nadie se quiere subir. Entonces, a veces en algunas oportunidades Dios no nos dice todo lo que vamos a vivir o todo lo que vamos a enfrentar, pero sí nos dice el destino, sí nos dice dónde vamos a estar. El Señor nos ha prometido en su palabra que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que el Señor, mientras estemos nosotros en esta tierra con vida, porque el Señor así lo determina, Él estará con nosotros. Recuerdo siempre aquel momento donde el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos hacia el otro lado, y entre medio había una gran tempestad. Pero Dios le dijo: pasemos al otro lado. Una vez se saca conclusión y dice: miren, si el Señor iba a morirse en el mar, era lógico que el Señor no iba a acabar con su historia y con su vida. Y uno dice: el Señor Jesucristo venía a la tierra a morir en la cruz del Calvario, pero lamentablemente hubo una tormenta entre medio. No, ella sabía lo que iba a suceder. Y es ese mismo Dios que está con nosotros. Y a veces nos preocupamos por cosas que hay a nuestro alrededor, y a veces nos preocupamos por situaciones que no podemos lograr. Y Dios nos ha dicho a dónde vamos a llegar y cuándo vamos a dejar esta tierra. Y Él lo tiene controlado absolutamente todo. Pero no siempre te da el pronóstico. Nos gustaría que, porque la fe nuestra, a diferencia del horóscopo, no sé, hermana, si también sigue el horóscopo, pero a diferencia del horóscopo que te dice: ¿de qué signo sos? Típico de Piscis. Y te dice, no, la verdad que no sabía ni de qué signo soy. Pero el horóscopo, ¿qué es lo que tiene la tendencia? A decirte lo que te va a pasar en el día, a decirte lo que te va a pasar en el amor, a decirte lo que te va a pasar en el dinero. Y el Señor se encarga de decirte todos los días, un día antes, lo que te va a pasar hoy día o mañana. El Señor no te da todos los pronósticos, pero sí te da las herramientas para que en momentos difíciles estés capacitado para enfrentar todo lo que el Señor te dé. Porque esa es nuestra confianza. Ahora, cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, había algunas cosas que quiero que recordemos, que seguramente en alguna oportunidad lo hemos tocado, y solamente cabe destacar esto. Pablo escribe a la iglesia de Filipos en un contexto donde Pablo ya había ido a este lugar, había fundado una iglesia, estaban allí esta iglesia adorando, y era por las características que Pablo da, era una iglesia alegre, como cantábamos recién: nuestro Dios es alegre. ¿Cuántos creemos en eso? Nuestro Dios es alegre, y me da alegría a mí también. Y los filipenses andaban siempre alegres y estaban firmes allí en las cosas del Señor. Pero había un contexto cultural. El contexto cultural era que algunas personas de ese lugar, como estaba el Imperio Romano todavía en dominio y en control, algunos tenían la ciudadanía romana y otros no lo tenían todavía. Entonces se dividía la ciudad, se dividían los lugares por estatus social o estatus de renombre. Estaban los que habían estado para el ejército, los veteranos, ¿no? Estaban allí, tenían su lugar especial para donde ellos iban y eran atendidos y respetados. Estaban las personas que se le daba la ciudadanía, decían: este ciudadano romano, si hacías algo bien, te daban la ciudadanía romana. Entonces comenzó a haber un conflicto cultural, y era justamente que algunos se creían que eran, sacaban chapa, ¿no? Es como cuando uno dice: soy tal cosa. Así andaban algunos en Filipos, andaban con soy ciudadano, he hecho esto, he hecho aquello. Y comenzó a haber un conflicto social en esta ciudad, donde había diferencia, había discordias, y comenzaron a haber algunos inconvenientes socialmente, pero que ese inconveniente luego se trasladó también a la iglesia. También se trasladó en estos fieles cristianos, fieles creyentes de Dios. A lo que Pablo comienza a hablar, y en más de una oportunidad vamos a encontrar en Filipenses que habla de los unos a los otros. Y hay una importancia y un realce de que Pablo empieza a decir los unos a los otros, los unos a los otros. No sean como los demás, porque los demás están teniendo discordia y están perdiendo la armonía. Están teniendo conceptos errados de quiénes somos cada uno de nosotros. Inclusive más, la Biblia nos habla con respecto a que somos el cuerpo de Cristo, y al hablar del cuerpo de Cristo, cada uno tiene sus responsabilidades. Pero quiero que vayamos al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, que son los textos que vamos a utilizar en esta mañana. Dice la palabra del Señor,
Filipenses capítulo 3, versículo 1 en la versión NBI, voy a utilizar en este caso. Dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los que hacen el mal, cuídense de esos... estoy leyendo, me parece, cualquier cosa. ¿Viste? Estaba leyendo más. ¿Por qué Filipenses capítulo 4? Si ustedes saben, ¿por qué me ponen mal el versículo en mi celular? Todo porque están ahí. Es culpa de ustedes que están haciendo cualquier cosa. Es capítulo 4, gente, si lo hemos visto en el anuncio y todo. Y uno estaba leyendo y dice, ¿qué está leyendo este? Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ahora sí está bien. Dice así acá, ahí está, muy bien. Ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor. Había algo especial en cuanto a esta iglesia con Pablo, que los amaba y tenía un cariño especial porque eran alegres. Se les caracterizaba, parece ser, esta alegría a esta iglesia. Y dice, ruego a Evodia y también a Síndique que se pongan de acuerdo con el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y aquí hay tres cosas que quiero que podamos ver en esta mañana, rápidamente. La primera es justamente que había una situación puntual que tenían que atender. Hace unos días atrás nosotros hablábamos y tenemos estos talleres que el Señor nos ha permitido y nuestros pastores nos permiten poder compartir en la vecindad, en ese Zoom que tenemos, donde nos conectamos, nos saludamos y pasamos un tiempo muy especial en oración. Respecto a que nosotros debemos de reconocer cuáles son nuestros errores o ponernos a cuenta. De hecho, el propósito inclusive de la Santa Cena es traer a memoria lo que el Señor hizo por nosotros, pero no es solamente recordarlo, sino traerlo a memoria en cuanto a una práctica. Yo necesito ponerme a cuenta con Dios. Necesito estar a cuentas con Cristo. Y esto en muchas oportunidades nos hace que algunos no quieran oír lo que Dios tiene para decirnos, porque a todos nosotros nos gusta escuchar las palabras bonitas de parte del Señor. ¿A cuánto le gusta recibir esas promesas maravillosas del Señor? Qué lindo, ustedes que son un pueblo alegre, ustedes que son ese pueblo que siempre los extraño mucho, gracias por hacer esto, por hacer aquello. Pero en esta oportunidad, casi en los últimos versículos de este libro, de esta carta que Pablo escribe, comienza a decir, pero tengo algo que pedirles. Y aquí está lo primero. Oír a tiempo lo que Dios quiere o pretende de mí. Para estar en paz, con el primero que yo debo de estar en paz y en armonía es con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo tengo que estar en armonía y en paz primeramente con el Señor. Y aquí está el primer conflicto, por así decirlo. Es un conflicto entre comillas. Porque en muchas oportunidades, y es lo que sucede en muchos casos, al principio, en los primeros pasos en el camino del Señor. ¿Se acuerda usted la primera oración que hizo con el Señor? No sé si se acuerda, ¿no? Algunos ya eran un poco más grandes de edad, entonces tenían un poco de noción y decían, me tengo que arrodillar, tengo que hablar. Me han dicho que yo comience a hablar y el Señor me va a responder. ¿Alguien se acuerda de esas primeras oraciones que decía, y no sé a quién le estoy hablando? ¿Cómo mirar responder el Señor? Yo me acuerdo en mis primeras oraciones, era muy niño, pero yo comencé, mis padres me habían enseñado a orar, estaban en el Educando para Crecer, nos enseñaban a orar, así que yo tenía que hacer mis propias oraciones. Y recuerdo que las primeras oraciones yo tenía mucho temor a que el Señor, mire si yo decía, ¿no? Oro al Señor y que de repente el Señor te diga, hola Eliseo, yo me voy. Yo le dije al Señor, comenzaba mis oraciones así. Señor, te pido que no aparezca ningún ángel, te pido que no me hables muy fuerte. Y si yo llegaba a escuchar, oraba con la luz prendida, porque yo decía, yo quiero escuchar la voz del Señor, yo quiero escuchar esa voz, que el Señor me diga lo que tengo que hacer. Pero yo pensaba, en mi inocencia de niño, pensaba que iba a escuchar una voz, y yo cerraba los ojos y decía, en algún momento me va a hablar, y yo no quiero asustarme, pero me voy a asustar. Yo no quiero me encantaría ver los ángeles del Señor. Hay algunos acá que dicen, a mí me encantaría. Inclusive algunos han tenido experiencias muy lindas con el Señor. Pero yo no quería, le decía, Señor, a mí no. Yo creo en los ángeles, a mí no me hagas aparecer ninguno porque yo no sé qué haría en ese momento. No, aparece un ángel y yo caigo para atrás desmayado y pierdo todo el momento glorioso. Digo, yo no sé.
Pero hay una realidad y este conflicto que nosotros tenemos al comenzar a hablar con Dios y decir, bueno, yo quiero quiero escuchar lo que Dios me quiere decir. Una vez se espera una voz de trueno. Quiere una voz esa que te conmueve hasta las paredes de tu casa y te diga, no, esa no es la persona para vos. ¿Listo? Ya me lo dijo el Señor. No, ese no es el trabajo para vos. Que traigan piedras, ¿no? El Señor lo escribió en piedra como a Moisés. Acá dice, este trabajo será el mejor. A veces queremos que el Señor nos hable así, preciso. Pero en muchas oportunidades, el Espíritu Santo de Dios nos lleva conforme a la palabra del Señor a decirnos cosas que a veces preferimos no oír. Hace un ratito nada más, el pastor nos compartía respecto a no rechazar la voz del Señor. Hay muchas oportunidades donde nuestro corazón está haciendo pruebas por el Señor. Cuando oramos al Señor, este tiempo que pasamos en oración con el Señor, uno dice, gracias Jesús porque me renuevo, gracias Señor porque he venido a buscar lo que necesito, gracias porque en este tiempo yo estoy siendo lleno de tu unción. Pero el Señor te dice, y ahora quiero que dejes esto. ¿Ah? Y me hago el desentendido. Porque eso no es. Y ahí aparece, hace tiempo atrás, hace unos días atrás, compartía de nuestra compañera, ¿no? Que se sentaba al fondo, la Juli Pérez. Le mandaba, esto es para, Pero quizás Dios te lo está dando para vos. Quizás hay algo que tengo que poner yo a cuenta con el Señor. Hace unas horas nada más compartía con alguien y le decía, Dios no te va a llevar a otro nivel, Dios no te va a dar lo nuevo hasta que no pases lo que Dios quiere que hagas hoy. Hay muchas cosas en el Señor para nuestras vidas, muchos caminos para andar, muchas cosas que uno tiene que disfrutar a las cosas del Señor. Pero el Señor es un trabajador en nuestra vida. Él moldea nuestras vidas y cuando pide algo de nosotros, Él te dice, bueno, y esto quiero que lo cambies, esto quiero que lo resuelvas, esto quiero que hagas en tu vida. Y a veces uno dice, Señor, pero hagamos otra cosa. Mejor cambiemos la canción, mejor cambiemos el versículo, mejor cambiemos la prédica. Y es una palabra que Dios quiere para nuestras vidas. Por lo tanto, para recibir paz, y la perfecta paz, primero debo de estar a cuentas con el Señor. Mi corazón debe estar en paz con el Señor. Porque en muchas oportunidades venimos a su presencia y sentimos que somos dignos de estar en este lugar. Te has mandado de las tuyas durante todos estos días y caemos todavía a pedirle al Señor. Y a mí me gusta imaginarme algunas cosas en mi mente muy infantil. A veces me lo imagino al Señor como esperándome acá, como diciendo, ahora venís, necesito que nos pongamos a cuenta. Pero para que te quiero pedir algo, pero es que yo necesito que te pongas a cuentas. Porque hay algo, y nosotros debemos de reconocer que la paz no es algo que se pueda comprar. Usted sabe muy bien que si fuera algo que se pueda comprar, ¿quién no trabajaría para comprar la paz? Que diga, dame 100 gramos de paz, 300 gramos de paciencia, algo que lo pueda tener. Por lo tanto, cuando hablamos de la paz, es algo que lógicamente no es tangible, no es material, pero sí en muchas ocasiones lo tangible y lo material puede quitarnos la paz. No, sucede en muchas oportunidades donde algunos están en momentos gloriosos con el Señor y de repente algo empieza a latir en nosotros. Estás sintiendo la presencia de Dios. Dios te está abrazando como a un padre. Él te está comenzando a transformar y Él te dice, ve ahora y haz esto. Y aparecen todos los Jonás que se toman un barco para otro lado. No, mejor no, Señor. Y hay algo, y Dios no va a seguir dando nada hasta que no te pongas a cuentas con Él. Y es lo que te quita el sueño, y es lo que comenzás a decir, ya no tengo ganas de hacer esto, ya no tengo ganas de aquello, ya no tengo ganas. Ya comenzás a tener malestar con todo lo que hay a tu alrededor porque Dios te está tocando. Siempre recuerdo, y aunque no me gusta a veces anunciarlo, yo tengo una cicatriz aquí y en mi pera. No se me va a reír mi hermana, que siempre la tengo aquí, a mi hermana y empieza a reírse de mis historias. Pero me caí corriendo una moto. Y usted va a decir qué maestro, ¿no? Le estaban por robar a alguien y salió a correr la moto. No, estaban unos amigos en moto y yo quise salir a correr a la moto detrás. Y en esas cosas que uno se creía, no sé, el correcamino me creía yo.
con el poco estado físico que tengo. Y de repente quise agarrar a estos chicos de la moto y claramente los agarré, pero cual bandera iba colgando del hombro del otro. Y cuando solté, aterricé con toda mi cara en el piso, calle de tierra. Y ahí me levanté de ese momento tan vergonzoso. Y lleno de tierra caí hasta el hospital. Y estando allí en el hospital le tenía que explicar a la enfermera. La enfermera me preguntaba, ¿y qué te pasó? Yo, ¿cómo le explicaba que corriendo una moto me caí, haciendo cosas que no tengo que hacer? Y comencé a explicarle todo con mi cara toda raspada, con piedras en mis heridas. A todo esto la enfermera saca, mira así y dice, bueno, vamos a tener que limpiar. Y yo comencé a contarle la historia, cómo había sido, y comenzó con una, no está la enfermera, pero no sé si alguien me puede, era un fierrito. Debe tener otro nombre, pero con un fierrito comenzó a sacarme las piedras de las heridas, ¿no? Y yo los lagrimones tiraba. Digo, no tengo que llorar, no tengo que llorar. Pero era necesario atender eso y sacarle la mugre para que nos infecte. Lo mismo pasa con el Señor. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser rendidas y tienen que estar puestas a cuentas con Dios. Aunque a veces algunas de ellas, ¿no?, comiencen a arder un poco en nosotros, comienza a escarbar en nosotros. Pero lo necesito porque es algo que me tiene que nacer. Y en esta oportunidad, cuando Pablo comienza a hablar a esta iglesia, le habla a dos personas, dos mujeres que estaban teniendo algunos conflictos entre ellas. Y estas dos personas que aparecen allí en el versículo 2, Evodia y Síntique, dos hermosas hermanas, dos fabulosas hermanas, dos personas que lo habían dado todo y trabajaban con los colaboradores y estaban allí dándolo todo por el servicio, pero parece ser que entre ellas había algún medio chispazo. Como esas cosas como que uno no los termina había un conflicto puntual. Y aunque hay muchas teorías de cuál podría ser este conflicto, la realidad es que Pablo pide que se le preste atención a esta actitud. Hay algo que hay que atender. Hay algo que debo poner atención en mi vida. En este caso, estas dos mujeres tenían que ponerse a cuentas con el Señor. Y Pablo escribió en muchas oportunidades, como en 1 Corintios capítulo 12, 25, habla del cuerpo, que se deben de preocupar los unos por los otros. También en Gálatas le pide a cada hermano que no sean, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿sí?, dice, vosotros que sois espirituales, dice el libro de Gálatas, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Así que había un conflicto allí con estas personas a los cuales Pablo pide que se le preste atención. Dice, dedicarle, y quiero que acompañes y que acompañes a estas personas que están luchando, pero que han luchado conmigo en el Evangelio, que son útiles para el Evangelio. Y uno puede decirle al Señor, bueno, Señor, pero si lo importante es estar en paz con Dios, lo importante es caerle en gracia a Dios. Pero el Señor nos demanda la segunda cosa. Y es que si estoy en paz con Dios, tengo que estar en paz también con mi prójimo. Y aquí es donde nace el conflicto allí en este capítulo que acabamos de leer. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo encuentro esa armonía y esa paz? Porque con Dios ya la encuentro, es en la oración. ¿Y con mi prójimo cómo hago? Entonces aparecen algunos versículos donde nos habla de que como no es algo tangible la paz, mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 9. Nos habla precisamente de esto. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos ¿de qué? De Dios. Los que trabajan por la paz. Miren lo que dice el libro, otro versículo. Lo estoy revisando de nuevo para no decirlo malo otra vez. Pero 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Versículo 11 del mismo capítulo que estamos leyendo dice, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice, busquen la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que acá está el secreto, la fórmula para lograr esta armonía y esta paz. Y es que uno desea y pretende que el Señor lo haga así por arte de magia.
Señor, ¿no? Uno se sienta en el patio de la casa, cual indio en el patio, y dice, dame paz. Pero la realidad es que el Señor nos enseña a que es algo por lo cual yo debo de trabajar todos los días. Trabajen, busquen la paz. Es algo que tengo que hacer que suceda en mi vida. Yo entiendo que hay cosas en nuestra vida que pueden distorsionar el propósito del Señor, puede hacer que haya barrera entre nosotros, entre los unos y los otros, pero la Biblia nos enseña a buscar y que suceda la paz. En tu casa, en tu trabajo, en donde sea, el Señor nos motiva a buscar esa paz, a disfrutar de cosas. En muchas oportunidades nos termina sucediendo, no es mi caso, pero seguramente algunos han tenido que vivir esto, donde han tenido sus hijos y han querido que sus hijos sean igual que como pienso yo, que hagan lo que yo les digo, y se preocupan por dónde andan, cuándo están, qué es lo que están diciendo. ¿Hay algún padre así? ¿No? Que hace todo por sus hijos. Necesito cuidarlo, necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. Y después crecen y ¿saben qué? Son súper felices. Y uno dice, ¿qué hice todos los años sacándome canas? No, siempre hay un hijo que saca canas verdes, ¿no? Nosotros tenemos el segundo, no voy a decir el nombre, pero el segundo saca canas verdes. Pero así todo, uno inclusive no deja que Dios haga el trabajo que le corresponde a Dios, porque lo hacemos nosotros. Yo lo voy a hacer, Señor. Yo necesito hacer esto, yo necesito hacer aquello. Y tomamos un control que termina desviando. Cuando en un hogar no hay paz, no hay armonía, entonces hay algo que se está distorsionando, hay algo que no está funcionando, hay algo que debo de atender. Estas personas quizás en su colaboración para con la iglesia estaba sumamente bien, no había nada que reprocharle. No dice que eran tristes, sino que se suman a la tarea y al propósito de esta iglesia, que eran alegres. Pero había un inconveniente entre la armonía y la paz. Por lo tanto, el Señor nos motiva a que en esta búsqueda yo debo de buscar, debo de hacer que esa paz, que esa armonía suceda en mi vida. Es algo que Dios lo da y es fruto del Espíritu Santo, pero no aparece porque sí, aparece con aquellos que la buscan, aparece con aquellos que dejan todo por decir, yo necesito estar bien con Dios, pero también con el prójimo. Y esto nos lleva justamente a lo tercero. La paz con Dios está resuelta, la paz con los demás es algo a resolver quizás. Pero hay un versículo que a mí me gusta mucho, y es que cuando la Biblia nos enseña a amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, también nos encarga el Señor Jesucristo a amar a nuestro prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos sabían ese mandamiento de parte del Señor? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el tema está justamente en que cuando hablamos de nosotros mismos, estamos hablando que si yo no estoy bien, si no hay armonía en mí, si no hay paz dentro de mí, de esa cabeza no hay paz y armonía, mucho menos va a haber paz y armonía para con los demás. Así que no nos podemos saltear también una parte importante en nuestra vida. Escuché a alguien decir esta frase que me gustó mucho, y es que aunque no parezca, nos tenemos que llevar bien con nosotros mismos, porque a donde sea que vayamos, ahí estaremos con nosotros. Donde sea que usted vaya, ¿sabe a quién se va a tener que bancar? A usted mismo. Y a veces no nos quiere ni la peste. Y uno dice, pero con el Señor yo paso tiempo en oración, yo paso tiempo, pero estás Aníbal Pachano dice, tener los patos desordenados. Tenés algo dentro tuyo que no está armonioso. Hay algo que no encuentra esa paz perfecta en el Señor. Hay algo que te desordena. Y por más que hagas el intento por hacer un montón de cosas, estás todo el tiempo pensando en cosas que no son de Dios. No estamos conformes con lo que hacemos o lo que tenemos. Y no terminamos de disfrutar lo que el Señor está haciendo en mi vida. Porque estamos todo el tiempo pensando en lo que podría ser o en lo que me gustaría. Esto es algo que durante mucho tiempo se lo tuve que entregar al Señor.
Porque yo decía, Señor, a mí me gustaría esto, me gustaría aquello, me gustaría lo otro. Y siempre encontraba en los demás algo que me gustaría tener a mí. Yo decía, oh, qué lindo. Señor, y me iba a orar, Señor, dame lo mismo que hace él. Señor, dame lo mismo que está haciendo aquel. Señor, que a mí me funcionen las cosas como le funciona a fulano. Y uno termina no poniendo atención en lo que hay en nuestra vida. Estas dos personas estaban teniendo inconveniente entre ellas y no estaban reconociendo, y estaba llamando Pablo a que le ayudaran a hacerlas entender de su relación, a hacerle entender que lo que Dios pretendía de sus vidas. Porque a veces estamos pensando en lo que pasa alrededor, en lo que pasa en la vereda de enfrente, y no estamos prestando atención a lo que pasa en mi vida, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, en mi matrimonio o con mis pensamientos. Terminamos siendo esa persona que termina diciendo en cada prédica, es para el otro. Pero el Señor nos motiva y nos enseña respecto a esto. Y cuando nos habla respecto a esta situación, como dice el libro de Pedro capítulo 3, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegría. Es algo que aprendí con el tiempo. Veo que nosotros tenemos siempre una respuesta corta cuando nos preguntan cómo te va. ¿Cómo te va? Bien, bien. Y uno quizás a veces no está bien. Y teníamos una profesora que siempre nos enseñaba, que ella cada vez que le saludábamos le decíamos, ¿cómo está? Decía, ¿qué te respondo? ¿Te doy la respuesta corta o la respuesta larga? Y nos había enseñado esto y yo digo, qué maravilloso, ¿no? Hay una respuesta corta, decirle que está todo bien, y otra respuesta que es un poco más extensa, donde uno de verdad cuenta cómo está. Pero con el tiempo también descubrí que algunos siempre están mal. ¿Conocido quizás a alguien así? Se le ha volado la paz de la paloma, pero muy lejos. No le pregunta, ¿y cómo está? Oh, hoy día no sabe lo que me pasó. Tan eso que uno dice, a ver, ¿cuál es el capítulo de hoy? No sé, digo, a ver, ¿cuál es el capítulo de no, hoy día no sabe lo que me pasó? Y uno trata de darle algo lindo, ¿no? No, pero bueno, pero eso sucede, sí, pero claro. Y parate que te cuento la otra. Cuando te dicen eso, ¿no? Te cuento la otra. Y vos decís, hay otra más. Señor, llévatelo porque está sufriendo mucho. Pero es una cosa que uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté todo tan desordenado en su vida? Algunos son muy buenos para la crítica, para dar opiniones de mundos ajenos. Y estamos en el famoso mundo de los comentarios. Usted sabía quizás esto, se me va el tiempo, pero usted sabe bien que estamos en un tiempo de redes, donde detrás de un celular, un dispositivo, uno puede dejar el comentario, ¿no? Hay un video, una transmisión, lo que sea, y abajo te sale, deja tu comentario. Y dejas ahí, y largan todos, comentarios. Y a veces, el que pide una opinión, en realidad lo que está queriendo es que le apruebes lo que estás diciendo. Y esto está mi esposa aquí, así que lo voy a tener que decir, esposa. Yo pensé que no ibas a venir en el segundo culto también. El día viernes va a haber reunión de matrimonio, así que lo que diga hoy día, después el viernes lo recuperamos en la reunión de matrimonio. Pero a mí me pasa algo que he aprendido desde el momento que nos hemos unido nuestras vidas con mi esposa, es que cuando ella me pregunta una opinión, yo tengo que pensar inmediatamente qué es lo que quiere que yo le diga. A ver, con el tiempo lo aprendí. Al principio me llevaba me mostraba 2 vestidos. ¿Cuál me pongo, este o este? Y yo decía aquel. Yo me quería poner el otro. Y con el tiempo después fui aprendiendo que a veces son como preguntas entre la vida y la muerte. Porque te preguntan, ¿cómo me queda? Y uno dice, ¿qué tengo que decir? Y hay momentos donde por segundo yo le pido al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a cualquier persona que me diga, por favor, qué es lo que tengo que decir. Porque andar a decirle, no me gusta. O te pregunta, te largan el plato, una milanesa espectacular, hace mi esposa. Lo pone sobre la mesa y dice, ¿y cómo está? Y uno que tiene que decir, riquísimo. Ni te cuento aquí que la vez que hizo bifes al limón o limón al bife, porque puso casi 2 docenas de limón en 3 bifes. Nos sanamos por dentro ese día. Si había heridas en nuestro corazón, en los riñones, en los estómagos, todo se curó con esos limones. El único bienaventurado que comió esa comida fue Josué, porque él no le echó asco ni a nada.
Y todavía no estábamos casados, estaba de visita en casa y ves esa comida espantosa, era limón puro. Era eso, y chupar limón era lo mismo. Y no sabíamos cómo decirle, y ella estaba como, ¿te gusta? Y dice, la primera vez que hago bifes al limón. Y nadie se animaba a dar la opinión. Pero la realidad es que en muchas oportunidades así vive el mundo. Quieren que le diga lo que quieren escuchar. Estoy haciendo esto y uno sabe que está mal, pero si se lo decís, se ofende. Si hay algo, y perdemos esa armonía y perdemos la paz. Y a veces nos vamos hasta inclusive al otro punto, al otro extremo donde todo es crítica. Pero yo voy con la verdad y voy con la verdad. Y fa. Siempre mirando el problema que tiene en el ojo el vecino. Pero la realidad es que yo debo hablar cuando Dios quiera que tengo que hablar. Que hablemos en el momento que tengo que hablar y con la persona correcta y con la ayuda del Espíritu Santo. Todo esto tiene que complementarse en nuestra vida. Cuando hay algo puntual que sucede en nuestra vida, como dice Pedro allí, compartan las penas y las alegrías. Algunos hay que avisarles que también se pueden contar las alegrías. No me vengan siempre con las penas. Algún día contame las alegrías en el Señor. Porque las penas se cuentan para que podamos orar. Pero rogamos, decimos que algún día cuente algo bueno. Pero hay algo maravilloso en cuanto a esto. Y quiero por último terminar leyendo uno de los versículos que ya he contado en otra oportunidad, que lo pude pegar por mucho tiempo en mi habitación y lo dejé allí para aprendérmelo de memoria. Y se encuentra en el libro de 1 de Juan, capítulo 4. Lo primero es estar en paz y armonía con el Señor. Para eso debo de escuchar la voz del Señor en todo momento, no solamente cuando tengo ganas o cuando me conviene, aunque siempre cuando el Señor nos habla siempre conviene, pero en muchas oportunidades no nos gusta lo que el Señor nos está proponiendo. Pero tengo que estar en paz con el Señor, en armonía con el Señor. Me encanta pensar mientras usted va buscando el libro de 1 de Juan capítulo 4, me encanta encontrar esa diferencia y salvedad que hace el Señor con David, un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Había una armonía de corazón, hay una paz en nuestro interior cuando nosotros podemos vivir sabiendo que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Lo segundo es poder generar esa paz en mi vida. No es algo que yo pueda adquirir por arte de magia, no es algo que yo pueda adquirir porque sí. No es algo que yo adquiero porque te mando. Así me decía mi madre en algún momento. ¿Vieron? Las madres suelen decir, no sé si fue solamente mi madre, pero mi madre me decía, anda a acomodar la pieza. ¿Por qué yo, mamá? Porque te lo digo yo. Alguna vez, ¿no? Y no había, ¿quién vaya alguien a discutir algo? Porque la segunda vez te lo decía con un cintazo. Hoy ya no se puede porque hay otros métodos mejores para enseñar. O no sé si mejores, pero se ha implementado otras cosas, como el psicólogo. Pero en ese momento la chancla la mandaba como boomerang y la volvía a recibir en la mano. Una cosa. Y así, a media vista, como ve ella. Capaz que en el tranco iba pegándole a otro también, pero que te llegaba a vos, te llegaba a vos. Y a veces uno busca la paz así. Tenés que estar bien conmigo y punto. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿De dónde? Porque te lo digo yo. Busquemos la paz como la Biblia nos enseña. Busquemos y hagamos y trabajemos para que eso suceda. Pero por último, la palabra del Señor nos enseña en el libro de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Hay alguien que tomó la iniciativa por nosotros. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, también ame a su hermano. Y esta es una cosa que en muchas oportunidades nos cuesta. Nos cuesta porque quizás uno dice, bueno, nos encantaría vivir en un mundo donde todos sean como nosotros. A mucha gente quizás le sucede así, ¿no? A aquellos que son ansiosos les desespera la gente lenta. Siempre cuento, no quiero tomarme tiempo para contar otras cosas, pero siempre cuento la diferencia que tengo con mi suegro.
De verdad que el viernes tengo que venir a la reunión de matrimonio porque me va a armar un lío en la casa. A las 20 horas soy el primero que está acá. Pero mi suegro tiene una característica que él para todo se toma su tiempo. Él es carpintero y toma tornillitos por tornillito, lo separa por medida. Y yo estoy detrás, que necesito que lo arme rápido, ¿no? Recuerda ese día que nos regaló un mueble y lo iba armando rinconcito por rinconcito. Y uno se desespera. Y a veces uno pretende que en el cuerpo de Cristo todos seamos iguales. Ay, pero si este no es igual a mí, Señor, castígalo por lento. Castígalo, Señor, por esto, por aquello. Pero la Biblia nos enseña a que aquel que ama a Dios es inevitable no amar a nuestro hermano. Es algo que sucede por inercia, es algo que suele como principio, es una cosa que no se puede hacer. Si no amas a tu prójimo, entonces sos un mentiroso al decir que amas a Dios. Si hay un conflicto y has perdido la paz y la armonía, entonces no estás a cuenta ni siquiera con Dios. Porque el que está a cuenta con Dios puede vivir a cuenta con quien sea. Porque así nos enseñó Jesucristo a vivir. Porque así el Señor lo entregó todo por nosotros. Donde uno ve al Señor Jesucristo en una cruz, con sus dos malhechores al lado, y siguió perdonando aún en la cruz. Y uno dice, pero ¿cómo, Señor? ¿Qué te costaba 2 cuervos? Que le como el ojo a uno y que le como el ojo al otro también. Porque uno a veces saca esas conclusiones en la justicia del Señor. Pero el Señor aún en el momento más doloroso, estando en la cruz, miró hacia un lado y dijo, estaremos juntos hoy día, porque hay perdón, porque hay armonía, porque hay paz. Y el Señor nos habla, y ese es nuestro mayor legado para nuestras vidas. No podemos seguir andando en la vida diciendo que amamos a Dios y todavía hay heridas que no podemos sanar, todavía hay conflictos entre nosotros y estamos como estas 2 mujeres que necesitaban ayuda. Estaban estas 2 personas que les pide, Pablo le dice, ahora atiéndanlas, porque parece ser que, pero necesito que los atiendan. El Señor nos da esta nueva oportunidad para que nos pongamos a cuentas con Él y nos pongamos a cuenta con nuestro prójimo, que te pongas a cuentas con quienes están a tu alrededor, porque si no, no vamos a experimentar lo nuevo, lo especial, lo maravilloso de parte de Dios. Y quiero que en esta mañana podamos decir al Señor, Señor, yo no quiero ser de esos mentirosos que dicen que aman a Dios, pero están todo el tiempo discutiendo, armando pleitos. Lo maravilloso de este libro y el versículo, el capítulo 3 que acabamos de leer, 4, perdón, de Filipenses, habla justamente de hacer todo lo que merezca. Mire lo que dice la palabra del Señor, porque todos conocemos el versículo donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y a nosotros nos encanta hablar de esto. Pero pongan en práctica, dice Pablo, todo aquello que merezca ser de agrado. Todo aquello que uno hace y dice, pero esto lo hago por amor al Señor. Yo hablo con alguien y lo hago por amor al Señor. Hago lo que es honesto, lo que es justo, lo que es de bendición para otro. Y si hay algo en mi vida que yo debo de renunciar, algo que debo de dejar, yo lo hago en las manos del Señor. Yo dejo y permito que Dios lo comience a transformar. Porque si no voy a terminar siendo ese mentiroso que habla que ama a Dios, pero le cuesta todavía. Cargamos todavía mochilas y cosas en nuestra vida que nos quita la paz. Quiero que por unos instantes puedas cerrar allí tus ojos. Porque en muchas oportunidades algunos consideran que la paz viene en cuanto a las bendiciones que Dios te puede dar. Pero Pablo, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está haciendo alusión a que nada quita esa paz, nada quita la armonía. No porque si el Señor un día te da y algún día tienes que esforzarte más para conseguir algo, si algún día te toca estar como Pablo en un lugar privado de la libertad, como le tocó a Pablo. No hablo que tenga que estar preso, pero en algunas oportunidades, momentos donde uno dice, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué me pones a prueba con esto? Pero la realidad es que el Señor, y en el Señor, Él que lo brinda todo, Él que hace posible, como lo cantábamos hace un instante,
Él lo hace posible. Solo en Él sucede. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de nuestros corazones y pensamiento en Cristo Jesús. Pero Pablo lo menciona en hablar a no inquietarse por cosas que impiden o que fomentan que perdamos esa paz y esta armonía. No hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada que pueda mover los planes del Señor. Si hay algo que tengo que vivir en el Señor, bienvenido sea, porque allí estará el Señor conmigo. Porque allí estará el Señor dándome la tranquilidad, la paz, la armonía. Pero a su vez, Señor, quiero aprender a disfrutar. Quiero aprender a disfrutar de lo que hay a mi alrededor, de lo que me estás regalando. Se me van a pasar los años, día tras día, que cada día es una nueva oportunidad de parte del Señor, es un diseño de Dios. Y no puedo desperdiciarlo en cosas que no tienen sentido. Por eso, Señor, aquí está mi vida, para que una vez más hagas lo que tenga que suceder en mi vida. Señor, hoy me pongo a cuentas contigo. Hoy pongo mi relación contigo, Señor. Y si tengo que decir las palabras del salmista, examíname, Señor, mi vida, mi corazón. Pero yo quiero que se cumpla aún desde la mañana hasta el acostarse lo que tu palabra me enseña. En paz me acostaré. Nada va a quitarme ese momento armonioso contigo, Señor. Donde pues yo pueda decirte, Señor, si en algo te he fallado, hoy te lo entrego. No puedo vivir con esto, porque sé que en algún momento terminará brotando de mí cosas que no agradan a Dios. Pero, Señor, yo lo entrego en tus manos. Yo quiero estar bien contigo, Señor. Hoy día puedo participar de un momento tan especial, rindiéndome y poniéndome a cuentas contigo. Pero también entiendo, Señor, que así como tú nos has amado primero, así como tú lo has dado todo por nosotros, porque no hay mayor amor que aquel que ha dado su vida por nosotros. Y ese mismo amor, Señor, quiero ver reflejado en mi prójimo, en mis compañeros, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis fieles compañeros de trabajo, con mis compañeros de facultad, de colegio, donde sea, Señor. Hay una paz que no la provoco yo, sino que la busco conforme a los planes del Señor. Por eso, bendito Dios, te doy muchas gracias por esta mañana que solamente nos permitís disfrutar. En el nombre de Jesús, amén y amén. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.